Problema 11. Dos líneas férreas se cruzan formando un ángulo recto. Los trenes parten al mismo tiempo y se acercan a gran velocidad hacia el cruce. Uno parte de cierta estación que dista 40 kilómetros del cruce, el otro de una estación que dista 50 kilómetros del cruce con velocidades constantes de 800 metros por minuto y 600 metros por minuto respectivamente. ¿Qué tiempo tiene que transcurrir para que la distancia que separa a los trenes sea la mínima? Entonces, yo quiero distancia mínima. Primer tren, segundo tren. Se encuentran, y estas son las líneas férreas que se van a cortar en forma perpendicular. El primer tren se encuentra a 40 kilómetros, el segundo tren a 50 kilómetros. Y obviamente observamos según las velocidades que el tren 1 es más veloz que el tren 2. Significa que si empieza a transcurrir el tiempo, aquí hay una distancia de separación. Cada vez esa distancia se va acortando. ¿Cuándo más o menos diré distancia mínima? Cuando él llega, de hecho va a llegar primero al cruce y el otro todavía estará por acá. De ahí, los trenes siguen avanzando. Yo no sé si de repente esta de acá, de repente es mínimo a comparación con esta. Entonces, pero lo que sí sé que distancia mínima está la tentativa que va a ser a partir del cruce, cuando llega él primero, a partir de ahí hacia adelante. Exactamente no sé dónde, pero sí sé que a partir de acá para adelante será más o menos hay tentativa de distancia mínima. Entonces, como yo no sé exactamente dónde, pero sí sé que va a ser de aquí para adelante, debe estar el segundo tren. Entonces, distancia mínima, más o menos de repente está en esa circunstancia. Ahora va a depender del tiempo que ha transcurrido de aquí hasta aquí. Averiguar ese tiempo. Si yo averiguo el tiempo, de repente distancia mínima justo es acá. O de repente por acá o por acá. Pero la cosa que yo sé que esa distancia mínima es a partir de que este primer tren llega al cruce, de ahí para adelante. Porque en algún momento él llegará, el primer tren a este punto y el segundo tren a este punto. De repente eso también es distancia mínima. Entonces, durante todo este trayecto es justamente buscar ahí distancia mínima. Pero observamos que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Si yo quiero distancia, simplemente utilizamos Pitágoras, ¿no? Cateto al cuadrado, y todo eso lo sacamos raíz cuadrada. Si de aquí a aquí pasó un tiempo t, para el segundo tren también pasó el mismo tiempo. Pero aquí hay un detalle, la distancia que observo está en kilómetros, pero resulta que la velocidad está en metros por minuto, y aquí también metros por minuto. O sea, la distancia o la longitud está en unidades diferentes. Por lo tanto, hay que tratar de convertir a las mismas unidades. Este metro pasamos a kilómetros, que vendría a ser 0,8 kilómetros por minuto. Y el 600 metros por minuto será 0,6 kilómetros por minuto. Entonces, lo único que debemos recordar es justamente que distancia es igual velocidad por tiempo. Entonces, esta distancia de separación que quiero averiguar, que justamente debe ser la mínima, yo digo, la distancia en este triángulo debe ser raíz cuadrada. A ver, esta distancia de aquí, ¿cuánto será? Esa distancia, o este cateto, para el triángulo, debe ser a 50, le voy a quitar lo que avanzó el tren. Entonces, a 50
le quito lo que avanzó el tren. ¿Y cuánto avanzó de aquí a aquí? ¿Qué longitud o qué distancia avanzó? Será pues la velocidad por el tiempo. O sea que 0,6 por t al cuadrado. Esto vendría a ser este cateto. Ahora el otro cateto, ¿qué vendría a ser? A 40 le aumento, a toda la longitud que avanzó, ¿no? Toda esa distancia que avanzó, le quito 40. Entonces, de aquí hasta aquí, la longitud que avanzó es velocidad por el tiempo. 0,8t le quito los 40 y al cuadrado. Entonces, vamos a operar esta parte interna del radical, no, de la raíz. Quedaría de la forma siguiente. 2500, doble producto de los dos es 60t, más 0,36 t cuadrado, más la otra parte 0,64 t cuadrado menos 64t más 1600. Juntando adecuadamente esas dos partes que tienen exponente 2, juntando esto que tiene a t, y finalmente lo que queda, la distancia sería 0,36 con 0,64, eso es t cuadrado nada más, menos 124t, más 2500, 1600, 4100. Ahora, como yo quiero distancia mínima, y aquí dentro de la raíz tengo una cuadrática, lo que debo hacer es completar cuadrado. Si quiero completar cuadrado, ¿cómo sería? T cuadrado menos 124t. Esto sería doble producto de los dos, o sea, 2 por 62. O sea, me faltaría 62 al cuadrado menos 62 al cuadrado, más los 4100 que está quedando. Y resulta que esto de acá justo es un trinomio cuadrado perfecto. O sea que distancia es raíz cuadrada t menos 62 al cuadrado. Operando estos dos quedaría 256. Y como yo quiero que esta distancia sea lo mínimo, significa que como acá estoy sumando 256 más este número, significa que esto nuevamente debe ser 0. Para obtener mínimo, esto no debe agregar nada. Por tanto, el tiempo, para que esto se haga 0, el tiempo debe ser 62. Por lo tanto, el t que me piden, 62 minutos.
Problema 12. En la figura mostrada, ABCD es un trapecio con BC paralelo a AD. CN igual a ND, o sea, quiere decir que este es punto medio. Si Z más Y vale 18 centímetros cuadrados, ¿cuánto vale X o AYX? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular X? Entonces, para poder calcular el X conociendo Z más Y, simplemente debemos recordar, ¿no? Recordar que cuando tenemos un trapecio, resulta que si yo tengo el punto medio por acá, del trapecio, y llamo A esta parte, resulta que A es la mitad del área del trapecio. A es un medio del área del trapecio. De la misma manera, si yo cojo acá punto medio, resulta que si a él le llamo A él le llamo B, lo que se cumple es de que A es igual a B. O sea que esta parte es la mitad también del trapecio. Entonces, con eso podemos resolver el problema, porque si a esto yo le llamo un A más X será la mitad del área del trapecio. Área del trapecio. Pero a la vez, A más Y más Z también será A más Y más Z, también es la mitad del trapecio, punto medio, punto medio. O sea, eso también es igual a A más Y más Z. Pues solamente me concentro en el inicio y el final y puedo decir de que A más X es igual a A más Y más Z. Por lo tanto, de ello puedo decir el A con A queda 0, que X es igual a Y más Z. Pero Y más Z es, por dato, 18.
Problema 13. Nos dice, en la figura se indica un cuadrado de lado 5 centímetros, el cual se ha dividido en cuadrados congruentes. Si las 4 regiones sombreadas en el cuadrado son congruentes y sus dimensiones son como se indica, determine el área de la región equivalente a las 4 regiones sombreadas. Entonces, estas 4 regiones que observo, los 4 son iguales o congruentes. Entonces, quiero saber cuánto es la suma de esos 4. Entonces, ¿cómo haríamos para averiguar la suma de esos 4? Pero por dato nos están diciendo de que esta figura no es más que acá debe ser un A. Esta partecita, esta parte es como un 2A. Y lo mismo esta parte también es A. Pero si yo continúo esta parte, como esto también es A, y este es 2A, significa que este debe ser un ángulo de 53 medios. ¿Por qué? Relación de 1 a 2. Y además, si yo continúo esto también completo, este ángulo también resulta 53 medios. ¿Por qué? Porque si este es A, esto también vendría a ser A y esto vendría a ser 2A. Relación de 2 a 1, 53 medios. Si con este criterio hago lo mismo por acá, porque como son igualitos, este ángulo también será el mismo. O sea, 53 medios. Pero resulta que si yo prolongo esto, justo debe encajar en esta parte. Porque aquí también de 2 a 1, o sea, 53 medios. Si yo continúo, justo debe encajar en esa parte. También 53 medios, porque mira, aquí tengo 4 y acá tengo 2. Relación de 2 a 1. O sea que al final esto se une con este punto y justo la línea pasa por esta parte y por esta parte, por esta partecita. Entonces, aquí sería la parte original del... Entonces, esa misma línea que he hecho para estos dos, resulta que aquí también será lo mismo. Uno él con él, continúa, sigue por acá, continúa y sigue por acá. Lo mismo sucede por acá. Y finalmente aquí también. O sea, en realidad lo que tengo es que el cuadrado, he trazado acá punto medio, de acá punto medio, aquí punto medio y aquí punto medio. Y este cuadrado que ha salido, esto de acá, por clase anterior sabemos que es la quinta parte de todo el cuadrado. O sea, si yo averiguo si justamente esta parte coincide con los otros, con los que están acá afuera, habré encontrado el área pedida. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta parte de acá, eso lo voy a dejar intacto, no lo voy a tocar. Lo mismo acá. Eso tampoco lo voy a tocar. Lo mismo hacemos en esta parte. Tampoco lo voy a tocar y aquí también de la misma manera. No lo voy, o sea, estos 4 no los voy a tocar. Esto de acá que queda, lo que está quedando, veamos. ¿Qué hacemos con lo que está quedando? Que lo voy a pintar nuevamente. Esto que está quedando
Resulta que eso es un trapecio, porque acá es paralela, incluso perpendicular, ¿no? Este es un trapecio. ¿Qué tiene que ver este trapecio con... Aquí hay otro trapecio, mira. Este trapecio tiene lado, una base menor A, base mayor 2A. Este otro trapecio tiene como base mayor 2A y como base menor A. O sea que resulta que este trapecio es igualito o equivalente a este trapecio. Entonces lo que voy a hacer es trasladar esta área. Y si traslado será algo así. Y aquí esta área ya no queda nada, porque lo que he hecho es trasladar hacia el otro lado. Pero recordando que esta parte lo he dejado intacto, no lo he tocado para nada. De la misma manera, esta parte voy a dejar intacto, no lo voy a tocar. Y nuevamente, este es el mismo trapecio, 2A, A por acá, porque aquí es punto medio. Y resulta que ese trapecio es lo mismo que este trapecio. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2A y aquí tengo A. Traslado para acá. Y va a quedar el área que estoy trasladando va a quedar en esa parte. Y aquí ya no hay área porque lo he trasladado. Porque las figuras serán congruentes o iguales. Y mira, hasta ahora ya tengo de todo este cuadrado, ya tengo toda esta parte en realidad. Si hacemos la misma historia, aquí esto no lo voy a tocar, pero esto lo puedo trasladar. Lo voy a trasladar justo aquí, porque este trapecio es lo mismo que este trapecio. Entonces va a quedar algo así. Entonces, y finalmente este último trapecio lo traslado por acá. Y aquí ya no queda nada. Esto sí lo dejo igual. Esto es lo que estoy trasladando, el trapecio. Finalmente, al trasladar, justo me ha quedado el área pedida, es el área de este cuadrado que se ha formado al trazar hacia el punto medio, hacia el punto medio y hacia el punto medio. Y sabemos por clase pasada de que esta área es la quinta parte del área del cuadrado. Entonces decimos, por lo tanto, el área que nos pedían es la quinta parte del área del cuadrado, pero el cuadrado original, su lado vale 5, significa que su área es 5 al cuadrado. Entonces, sacando la quinta parte a 25 queda únicamente 5.
Problema 14. En la figura se muestra una red formada por paralelogramos congruentes de área igual a 1 centímetro cuadrado. Determine el área de la región sombreada. Entonces, estos paralelogramos chiquitos tienen como área 1 centímetro cuadrado. Ese es el único dato y me piden el área de la región sombreada. Resulta de que si nosotros nos fijamos bien en la figura, yo puedo conocer esta área de acá. Que le voy a llamar un A. Esa área, esa parte de azul que he puesto A, yo conozco su área. ¿Por qué? Porque todo esto es un paralelogramo que está formado por 3. O sea, su área de todo esto es 3. Y este es su diagonal. O sea, A debe ser la mitad. 3 medios. Esta parte, que voy a colocar de negro, también conozco su área porque está formado por 2 paralelogramos chiquitos. Y a eso le llamo un B. Y B debe ser área 2. O sea, ya conozco A, ya conozco B. Ahora, resulta que este triángulo con este triángulo son congruentes, por lo tanto yo puedo trasladar acá. ¿Por qué son congruentes? Por lado, acá también lado, como este es diagonal, punto medio, punto medio. Por lo tanto, resulta que estos dos son congruentes por lado, lado, y además eso también es igual a él. Entonces debe ser lado, 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 congruentes, por eso traslado acá. Al trasladar aquí ya no tengo área. ¿Dónde se fue el área? Justamente a esta parte. Ahí estaría yendo el área. Y justo a esta parte lo voy a poner de azul. Esa parte de azul que estoy poniendo, resulta que esta parte, si yo me concentro en todo el paralelogramo, resulta que este es su diagonal, o sea que esta área C, que lo vamos a llamar, si todo su área es 6, porque está formado por 6 paralelogramos chiquitos, si todo esto es 6, esto debe ser la mitad, o sea 3. C vale 3. Ya tengo A, ya tengo B, ya tengo C. Ahora, ¿qué me falta? Observamos que esta de acá con esta de acá también son paralelas. Y esto con esto también son paralelas. Como tengo diagonales, significa que esta área de acá con esta área de acá deben ser iguales. O sea que esta área voy a trasladar. Y traslado justo a esta parte. Entonces, si traslado a esa parte, ¿qué sucede? Me quedaría el área de toda esta región. Pero nuevamente, solamente me voy a concentrar en esta parte. Si me concentro en esa parte y lo llamo D, yo sé cuánto vale D. Esta parte será 2 paralelogramos pequeños, o sea 2. Y finalmente, esta región que está faltando, que lo llamo E, vendría a ser la mitad de este paralelogramo. O sea, E vale 1 medio. Por lo tanto, nos pedían todo el área será A más B más C más D más E. Y resulta de que A hemos dicho que era 3 medios.
B era 2. C era todo 6, la mitad 3. D también es 2. Y finalmente E, la mitad, pero del paralelogramo que vale 1, 1/2. Entonces, sumando eso, me va a quedar 9. Listo. De aquí hasta aquí, averiguar ese tiempo. Si yo averiguo el tiempo, de repente distancia mínima justo es acá, o de repente por acá o por acá. Pero la cosa que yo sé que esa distancia mínima es a partir de que este primer tren llega al cruce, de ahí para adelante. Porque en algún momento él llegará, el primer tren a este punto y el segundo tren a este. De repente eso también es distancia mínima. Entonces, durante todo este trayecto es justamente buscar ahí distancia mínima. Pero observamos que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Si yo quiero distancia, simplemente utilizamos Pitágoras, ¿no? Cateto al cuadrado, y todo eso lo sacamos raíz cuadrada. Si de aquí a aquí pasó un tiempo t, para el segundo tren también pasó el mismo tiempo. Pero aquí hay un detalle, la distancia que observo está en kilómetros, pero resulta que la velocidad está en metros por minuto, y aquí también metros por minuto. O sea, la distancia o la longitud está en unidades diferentes. Por lo tanto, hay que tratar de convertir a las mismas unidades. Este metro pasamos a kilómetros, que vendría a ser 0,8 kilómetros por minuto. ¿Está? Problema 11. Dos líneas férreas se cruzan formando un ángulo recto. Los trenes parten al mismo tiempo y se acercan a gran velocidad hacia el cruce. Uno parte de cierta estación que dista 40 kilómetros del cruce, el otro de una estación que dista 50 kilómetros del cruce con velocidades constantes de 800 metros por minuto y 600 metros por minuto respectivamente. ¿Qué tiempo tiene que transcurrir para que la distancia que separa a los trenes sea la mínima? Entonces, yo quiero distancia mínima. Primer tren, segundo tren. Se encuentran, y estas son las líneas férreas que se van a cortar en forma perpendicular. El primer tren se encuentra a 40 kilómetros, el segundo tren a 50 kilómetros. Y obviamente observamos según las velocidades, hasta aquí la longitud que avanzó es velocidad por el tiempo. 0,8 t, le quito los 40 y al cuadrado. Entonces, vamos a operar esta parte interna del radical, no, de la raíz. Quedaría de la forma siguiente. 2500, doble producto de los dos es 60t,
más 0,36 t cuadrado más la otra parte 0,64 t cuadrado menos 64 t más 1600. Juntando adecuadamente esas dos partes que tienen exponente 2, juntando esto que tiene a t, y finalmente lo que queda, y el 600 metros por minuto será 0,6 kilómetros por minuto. Entonces, lo único que debemos recordar es justamente que distancia es igual velocidad por tiempo. Entonces, esta distancia de separación que quiero averiguar, que justamente debe ser la mínima, yo digo, la distancia en este triángulo debe ser raíz cuadrada. A ver, esta distancia de aquí, ¿cuánto será? Esa distancia, o este cateto, para el triángulo, debe ser a 50 le voy a quitar lo que avanzó el tren. Entonces, a 50 le quito lo que avanzó el tren. ¿Y cuánto avanzó de aquí a aquí? ¿Qué longitud o qué distancia avanzó? Será pues la velocidad por el tiempo. O sea que 0,6 por t al cuadrado. Esto vendría a ser este cateto. Ahora el otro cateto, ¿qué vendría a ser? A 40 le aumento, a toda la longitud que avanzó, ¿no? Toda esa distancia que avanzó, le quito 40. Entonces, de aquí, que el tren 1 es más veloz que el tren 2. Significa que si empieza a transcurrir el tiempo, aquí hay una distancia de separación. Cada vez esa distancia se va acortando. ¿Cuándo más o menos diré distancia mínima? Cuando él llega, de hecho va a llegar primero al cruce y el otro todavía estará por acá. De ahí, los trenes siguen avanzando. Yo no sé si de repente esta de acá, de repente es mínimo a comparación con esta. Entonces, pero lo que sí sé, que distancia mínima está la tentativa que va a ser a partir del cruce, cuando llega él primero, a partir de ahí hacia adelante. Exactamente no sé dónde, pero sí sé que a partir de acá para adelante será, más o menos hay tentativa de distancia mínima. Entonces, como yo no sé exactamente dónde, pero sí sé que va a ser de aquí para adelante, debe estar el segundo tren. Entonces, distancia mínima, más o menos de repente está en esa circunstancia. Ahora va a depender del tiempo que ha transcurrido